Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En esta oportunidad vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley y hoy vamos por el capítulo 16. Capítulo 16. Maldito creador. ¿Por qué vivía? ¿Por qué en ese instante no se extinguió la chispa de vida que con tanta irresponsabilidad me otorgaste? No lo sé. La desesperación aún no se había instalado en mí. Mis sentimientos eran de furia y odio. Pude con placer destruir la casa y a sus habitantes, gozando con sus alaridos y padecimientos. Cuando cayó la noche, abandoné mi lugar y me dirigí al bosque, y entonces, como ya no tenía temor de que me descubriesen, expresé mi dolor con terribles alaridos. Era una bestia salvaje que ha roto sus cadenas. Destruía todo lo que se me ponía por delante. Corría por el bosque con la velocidad de un venado. ¡Qué miseria! Noche. Las frías estrellas brillaban con burla y los árboles desnudos agitaban sus ramas. De vez en cuando, el dulce canto de un ave rompía la quietud, menos yo. Todos descansaban y gozaban el instante. Yo, el archimalo, cargaba un infierno sobre mí. Como nadie me demostraba afecto, sentía el deseo de arrancar los árboles, sembrar el caos y la ruina a mi alrededor, para luego sentarme a ver complacido la escena. No me podía dar ese lujo. Me fatigué y me acosté en el pasto húmedo, dominado por la desesperanza. Nadie de tantos hombres que habitaban en la tierra tenía intención de compadecerme y ayudarme. ¿Debía ser bondadoso con mis enemigos? No. Desde ese instante les declaré la guerra, y sobre todo a aquel que me había creado, obligándome a soportar este inenarrable padecimiento. Amaneció, oí voces de hombres y me di cuenta de que no podía regresar a mi choza. Me oculté entre los matorrales para reflexionar sobre mi situación. La luz del sol y el aire puro consiguieron que me calmara, y cuando analicé lo que me había sucedido en la casa, creí que me había apresurado en las conclusiones. Procedí sin duda de modo arrebatado. Mi conversación fue de interés para el anciano. Presentarme ante sus hijos fue la torpeza que cometí, ya que produje el horror en ellos. Tendría que haber intimado más con el anciano de Lizzie, para que él me fuera revelando al resto de la familia, cuando todos hubiesen estado preparados para recibirme. No pensé que mi error fuera irreparable. Decidí volver a la vivienda a buscar al anciano y reconquistarlo con mis palabras. Me tranquilizaron estos pensamientos y esa tarde dormí profundamente. La fiebre que me agitaba no me permitía dormir tranquilamente. Volvía una y otra vez a la horrible escena del día anterior. Las mujeres oían y Félix me apartaba de su padre. Me desperté sobresaltado y cuando vi que ya era de noche, salí del refugio y fui en busca de alimentos. Cuando logré calmar mi hambre, me encaminé hacia la casa. Todo estaba en silencio. Me introduje en mi choza y esperé a la hora en que la familia despertara. Pasó ese momento, el sol subió al cielo, pero los habitantes de la casa no dieron señales de vida. Temblé con violencia pensando en alguna desgracia. El interior de la vivienda estaba oscuro y no se oía ningún movimiento. No puedo describir la angustia que sentí. Poco después 2 campesinos pasaron charlando entre ellos y hacían grandes gestos, aunque no pude oír lo que comentaban, ya que hablaban en el idioma del país que era distinto al que hablaban mis protectores. Sin embargo, poco después se acercó Félix con otro hombre y me sorprendió, pues no sabía que él había abandonado la casa esa mañana, así que esperé descubrir lo que él decía, lo ocurrido. «Usted está decidido», decía el acompañante de Félix, «a pagar 3 meses de renta y a dejar los productos de su huerto. No tengo deseos de sacar ventaja, así que le pediría lo piense unos días». «Es inútil», respondió Félix. «No volveremos a vivir aquí. La vida de mi padre corre peligro debido a la terrible historia que les relaté. Mi esposo y mi hermana jamás podrían olvidar ese error. Y por eso le pido que no lo conversemos más. Hágase cargo de la vivienda y déjeme que me vaya de aquí». Félix temblaba con violencia mientras hablaba. Entró con el hombre en la casa y se quedaron unos pocos minutos, luego se marcharon. Nunca más volví a ver a los miembros de la familia de Lizzie. El resto del día lo pasé en mi refugio en un estado de absoluta desesperación. Mis protectores se habían ido, llevándose el único lazo que me ataba con el mundo. Por primera vez
Sentimientos de odio y venganza me inundaron el pecho y no hice nada para refrenarlos. Dejándome llevar por impulsos me puse a idear muerte y destrucción. Cuando pensaba en mis amigos, en la voz bondadosa del anciano, la mirada dulce de Ágata y la exquisita belleza de la joven árabe, los pensamientos malvados se borraban y las lágrimas me tranquilizaban. Pero luego, cuando recordaba cómo me habían atacado y abandonado, renacía la cólera, una cólera terrible incapaz de lastimar a los seres humanos. Mi furia se volvía contra los objetos. En el curso de la noche junté combustibles alrededor de la vivienda y luego de destruir los cultivos del huerto, esperé con impaciencia que la luna se ocultara para comenzar la tarea. A medida que la noche avanzaba, el viento fuerte que provenía de los bosques rápidamente borró las nubes que se habían acumulado en el cielo. El viento sopló con fuerza, como una avalancha incontenible, que provocó en mi alma una especie de maldad que superó las fronteras de la razón. Encendí una rama seca y la alcé con furia, alrededor de esa casa que antes había provocado sentimientos profundos en mí. Mirando fijamente el horizonte, donde la luna casi me rozaba, por fin, una parte de su disco se ocultó y pude blandir mi rama. La luna terminó desapareciendo y yo, con un rugido, le puse fuego a la paja, y las ramas y a los arbustos que había juntado. El viento avivó el fuego y rápidamente la casa fue presa de las llamas, que la atraparon con sus llamaradas de destrucción. Cuando me di cuenta de que nada ni nadie podría salvar la casa, abandoné el lugar, y me refugié en los bosques. Y ahora que tenía el mundo ante mí, ¿a dónde iría? Decidí huir lejos de este lugar de desdichas, aunque sabía que en cualquier parte del mundo iba a ser odiado y despreciado por igual. Al fin, cruzó mi mente tu recuerdo. Supe por tus propios escritos que eras mi padre, mi creador. ¿Y a quién otro podría acudir sino aquel que había dado la vida? En las lecciones que Félix le diera a Safi se encontraba la geografía. Había aprendido que existían distintos países en la tierra y que tú habías indicado a Ginebra como tu ciudad natal. Así que decidí dirigirme allí. Pero ¿cómo podía hacer para orientarme? Sabía que tenía que viajar en dirección suroeste para llegar y el sol era mi única guía. Desconocía los nombres de las ciudades que debía atravesar. No estaba en condición de pedirle información a nadie, pero no desesperé. Solo podía encontrar ayuda en ti a pesar de que te dominaba el odio hacia mí. ¿Cuál e implacable creador? Me diste el atributo de sentir y percibir, y me arrojaste al mundo como una víctima del desprecio y el horror de todos los hombres. Pero solamente era a ti a quien podía pedirle compasión y ayuda, y estaba decidido a pedirte esa justicia que no podía conseguir en otros seres humanos. Mi travesía fue prolongada, mis pesares intensos. Ya había adelantado el otoño y cuando pude abandonar la región que había vivido todo este tiempo, viajaba de noche por temor a encontrar rostros humanos. La naturaleza se dormía a mi alrededor, el sol perdía la fuerza y su calor, muchas veces llovía y nevaba, los grandes ríos se cubrían de hielo, la superficie de la tierra se hallaba fría y desnuda, y no tenía lugar donde cobijarme. Oh tierra, cuántas veces maldije mi existencia. Había desaparecido mi bondad, y en mi interior solo había lugar para el odio, y en la amargura. A medida que se aproximaba al lugar donde vivías, más aumentaba en mi corazón el espíritu de la venganza. La nieve caía y el agua se helaba, pero yo no me tomaba respiro. Me orientaban de vez en cuando algunos accidentes del terreno y me había agenciado un mapa de la región, pero me apartaba seguido del camino. Todo lo que me sucedía era combustible para mi furia y mis padecimientos. Cuando llegué a la frontera con Suiza, un hecho que ocurrió cuando ya el sol calentaba de nuevo y la tierra otra vez tomaba verdor, confirmó mi amargura y el horror de mis sentimientos. Descansaba en el día y avanzaba en la noche, lejos de la mirada humana, pero una mañana, al ver mi camino, debía atravesar un bosque denso, me aventuré a seguir el viaje con el sol, que era uno de los primeros de la primavera, y mi espíritu me reanimó con la luz y el aroma del aire. Experimenté sensaciones de placer que creía muertas desde hacía tiempo. Sorprendido por estas sensaciones me dejé llevar y me sentí feliz. Al olvidarme de mi soledad y mi deformidad, las lágrimas corrieron por mis mejillas, y alcé mis ojos húmedos hacia el sol, agradeciéndole ser la causa de mi alegría. Continué marchando hasta llegar al borde del bosque, donde un río veloz se hallaba mientras muchos árboles hundían allí sus ramas, cubiertas con brotes.
Me detuve sin saber qué camino tomar, cuando una serie de voces me obligaron a ocultarme. Apenas me escondí, una niña pequeña se acercó a donde estaba. Corría y reía como si huyera cantando de alguien, jugando con alguien. Siguió corriendo hasta la orilla del río. Cuando perdió pie y la corriente comenzó a arrastrarla, salí apresuradamente de mi escondite y con mucho esfuerzo, ya que la corriente era muy fuerte, conseguí salvarla y la llevé hasta la orilla. Se había desmayado y traté de reanimarla cuando me vi interrumpido bruscamente por un hombre que era, probablemente, la persona con que la niña venía jugando. Al verme, se arrojó sobre mí y me arrancó la niña mientras huía hacia el profundo del bosque. Lo seguí rápidamente, sin saber por qué, pero cuando él vio que me acercaba, sacó una pistola e hizo fuego. Caí al suelo y mi agresor se perdió en el bosque. Esta era la recompensa a mi bondad. Había salvado a un ser humano y como premio ahora me retorcía de dolor por la herida. La bala había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos bondadosos que un rato antes me habían invadido dejaron paso a una cólera furiosa. Mis dientes rechinaban de ira. Enardecido por el dolor que sentía, juré odio y venganza eterna a toda la humanidad. Pero el dolor de mi herida hizo que vacilara y perdí el sentido. Durante varias semanas llevé una vida miserable en los bosques, tratando de curarme la herida. La bala había penetrado en mi hombro y no sabía si había salido o estaba alojada allí. Sea como fuere, no tenía forma de extraerla. Aumentaban mis padecimientos esa sensación de injusticia, ingratitud que experimentaba por esa agresión. Pensaba día a día en la venganza, una venganza que fuera profunda y mortal, lo único que podía compensar todos los ultrajes recibidos. Luego de semanas mi herida curó y continué mi viaje. Los esfuerzos que debía soportar no se aliviaban ni con el sol ni con las brisas primaverables. La alegría era sólo una burla, un insulto a la desdicha, y me llevaba a pensar que el placer no había sido creado para mí. Mis penurias ya llegaban a su fin. 2 meses después llegué a las vecindades de Ginebra. Anochecía y me escondí en unos campos que bordeaban la ciudad, pero para pensar cómo hacía para acercarme a ti. Estaba maltrecho por el cansancio y el hambre, y muy desdichado para apreciar la suave brisa del atardecer y del espectáculo que brindaba el sol que se ponía delante de las montañas gigantes del Jura. En ese instante un sueño ligero atenuó el dolor de mis pensamientos, pero me despertó la llegada de un hermoso niño que con el espíritu vivaz de la infancia se acercaba a mi escondite. Al contemplarlo sentí que esa criatura pequeña no tenía prejuicio, que había vivido muy pocos años para comprender el horror que causa la deformidad. Si lograba apresarlo y hacerlo mi compañero y amigo, no me sentiría tan solo en esta tierra de humanos. Atrapé al niño cuando pasaba y lo traje hacia mí. Apenas me vio, se llevó las manos a los ojos y soltó un alarido. Retiré su mano y le dije: «¿Qué sucede, niño? No quiero lastimarte. Escúchame». Luchó con violencia. «Déjame ir, monstruo», exclamó. «Quieres comerme y destrozarme. Eres un malvado. Déjame ir o le contaré a papá. Nunca volverás a ver a tu padre. Tienes que venir conmigo. Monstruo malvado, déjame ir, mi papá es síndico. Es el señor Frankenstein, te castigará por esto, no te atrevas a retenerme. Frankenstein, eres uno de mis enemigos, eres uno de aquellos que le juré venganza eterna, y tú serás mi primera víctima». El niño siguió luchando y descargaba insultos que me llenaban de amargura el corazón. Le apreté el cuello para que se callara. Un rato después moría a mis pies. Observé a mi víctima con el pecho exaltado y un júbilo infernal, exclamé aplaudiendo. «También puedo provocar el dolor. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte lo llevará a la desesperación y otros 1000 padecimientos terminarán de atormentarlo». Mientras miraba al niño, vi que tenía un objeto que le brillaba en su pecho. Lo tomé, era el retrato de una mujer muy bella. A pesar de todo, la imagen me dulcificó. Durante unos momentos contemplé con gozo sus ojos oscuros y el de largas pestañas y sus labios carnosos, pero enseguida me volvió la cólera, y recordé que tenía prohibido los placeres de estas criaturas tan hermosas me podían dar, y que esa mujer que contemplaba habría cambiado su aire bondadoso en una expresión de disgusto y terror. ¿Te parece extraño que estos pensamientos aumentaran mi furia? Me sorprende solamente que en esos momentos, en vez de expresar tormento y dolor, no hubiese corrido hacia la humanidad y muriese en un intento de destruirla. Abrumado, abandoné el lugar del crimen, buscando un refugio más apartado. Me introduje en un establo que creía vacío. Una mujer dormía sobre unas pajas, no era tan hermosa como la mujer del medallón, pero tenía un aspecto agradable y era saludable y joven.
Esta es una de esas mujeres, pensé, que irradian alegría sobre todos menos sobre mí. Me incliné sobre ella y le dije: despiértate, belleza, tu amante está aquí. Ha llegado alguien que daría su vida por despertarte afecto. Despierta, amada mía. La mujer se agitó en el sueño y a mí me corrió un estremecimiento. Si despertaba y me veía, correría a denunciar al asesino. Seguramente eso es lo que haría, si sus ojos se despertaban y me veían. Me enloqueció esa idea y sacó afuera de mí lo peor. Me dije: ella es la que ha de sufrir y no yo. Expiará el crimen que he cometido, ya que se me despojó de todo aquello que podía brindarme. Ella será la que recibe el castigo. Con lo que había aprendido de Félix y las leyes sanguinarias de los humanos, ya había aprendido a hacer el mal. Me incliné y la puse el medallón en uno de los pliegues de su vestido, y la joven se movió y yo huí. Recorrí por varios días este lugar, a veces sentía ganas de verte y otras sentía ganas de abandonar para siempre este mundo de padecimientos. Por fin me encaminé a estas montañas y exploré sus inmensos lugares, llevado por una pasión que solamente tú puedes mitigar. No debemos separarnos hasta que puedas cumplir con mis reclamos. Estoy solo, soy un miserable y los seres humanos no quieren mi compañía, pero no me negará esa compañía alguien que fuese tan feo y deforme como yo. Ese compañero tiene que ser de mi misma especie y poseer todos los defectos que yo tengo. Tú deberás crearlo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.